Antón Israel y la verdad que esta exposición realmente no tiene nombre. Es más un conjunto de obras que hice estos 2 últimos años. Cada obra se titula con la gente que grabé o con quien surgió la instalación. Una forma de homenaje íntimo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, una obra que hace parte de esta exposición es una obra que se llama Yuna, que es una proyección en 16 milímetros, como todas las proyecciones acá, sobre unas flores, unos lirios, y se puede ver o apercibir unos niños que grabé en Marruecos hace tiempo, en 2015 creo, pero sin tener propósito, tampoco un propósito instalativo, eran imágenes así que acompañaban otro proyecto. Y esta obra, digamos, es como juntar 2 tiempos distintos, en cual hay el tiempo de repetición muy corto, en cual realmente se puede sentir que la imagen se repite, y también pues el tiempo de florecer, un tiempo más orgánico, que ahí se mide más en semanas. Y es como postular también que las imágenes tienen cada una un tiempo de visibilidad, que pueden caducar también. Y entonces el ramo de lirios no se va a cambiar, los pétalos van a caer, y poco a poco la proyección va a atravesar el ramo y solo marcar colores en las paredes, y en la proyección en sí, la imagen en sí se va a diluir en un enfoque desenfocado justamente. Tenemos, por ejemplo, esta instalación que se llama Garance. Como le dije, cada título es un homenaje a la persona con quien pude tener ese momento de creación también, en cual es como una triangulación con un papel, un ventilador y una proyectora. Y el ventilador hace que el papel se mueva como a un ritmo como un oleaje, una respiración, digamos. Y ahí, digamos, el punto de la obra es más como trabajar como un esquema narrativo en sí, lo multifocal. Y ahí, por ejemplo, el foco, la imagen es visible en un momento epifánico, en una forma en cual el papel llega a la extremidad de su movimiento. Ahí la imagen es visible. Después se retrae en lo borroso. Y también son estrategias, también de una forma como en un loop, en un tiempo muy corto, cómo se puede sobreponer planos temporales también. En esta instalación que se llama Robin, porque es Robin que sale en la peli, es como, digamos, un viaje imaginario en una forma, en cual son 2 proyectoras que proyectan en unos rollos de papel puestos en vertical, y es una misma película cortada en 2. En una entra, en la otra sale, pero esto como también pensar el vacío que une estas 2 proyectoras, y que el recorrido también pues es como más allá de la imagen también, que espacializar la imagen no supone solo trabajar en la imagen en sí mismo, pero también en cómo se puede tomar el espacio y cómo se puede trabajar de forma no más instalativa, pero más escultural. Y entonces esta obra se llama Cecilia, porque realmente estoy muy agradecido de la ayuda que me pudo dar. Y se ve es un niño también que grabé en Marruecos nadando, y el proyector estaba instalado sobre como un platillo girador, y
funciona como un faro y toma la totalidad del espacio, pero sobre un plan, digamos, vertical. Y también es jugar con esa estrategia de lo multifocal. La imagen se enfoca en un momento, digamos, en un espacio casi escondido que solo se puede ver cuando estás arriba, y si no se convierte en un puro flujo luminoso y pasa de una imagen también visible a una abstracción colorida y luminosa. Y es como si en ese movimiento circular pues estaba buscando algo, o buscando su punto de enfoque también.